Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Mi adorable Jesús, que nuestros pies viajen juntos, que nuestras manos se junten, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestras almas estén en armonía, que nuestros pensamientos sean como uno solo, que nuestros oídos escuchen el silencio, que nuestras miradas penetren profundamente el uno en el otro y que nuestros labios recen juntos para obtener misericordia del Padre Eterno. Amén. Bueno, bendito y alabado sea el Señor por esta preciosísima oración. Vamos entonces a dar inicio pues a nuestra charla de formación del día de hoy. Hoy pues vamos a continuar eh, con las falsas devociones que hemos venido desarrollando en días pasados. En días pasados, en charlas de formación anterior, hemos manejado pues los falsos devotos críticos, los falsos devotos escrupulosos, los falsos devotos exteriores, los falsos devotos presuntuosos. Y hoy pues nos corresponde, porque su extensión pues es más corta, los falsos devotos inconstantes, hipócritas e interesados. Serían las tres últimas falsas devociones. Quisiera hacer una lectura sobre un testimonial tremendo, tremendo, de una gran santa de la iglesia que nos va a ayudar a iluminar este tema de las falsas devociones, sobre todo por la asedia, la tibieza y la inconstancia que tenemos para Cristo, y sobre todo la inconstancia en el camino de la cruz, la hipocresía en el camino de la cruz y los intereses para evadir la cruz, que son justamente estas tres falsas devociones al corazón inmaculado de la Virgen. En ese sentido, voy a compartirles un testimonio de una santa impresionante, que por cierto se le denomina o se le conoce como la santa o patrona de los enfermos crónicos. Esta santa se llama Santa Liduvina de Eschain. Conozcan esta historia. Antes de entrar a examinar estas tres falsas devociones, asumamos que Jesús hoy se nos aparece y que Jesús nos hiciera la siguiente pregunta. Si hoy Jesús se apareciera en tu vida, hermano y hermana, y te hiciera la siguiente pregunta, y voy a dejar un espacio de silencio para que cada quien pueda responder. ¿Qué prefieres para purificar tus pecados? 38 años de sufrimientos en la tierra, es decir, llevando la cruz de Cristo en la tierra, en la forma como el Señor quiera para ti, o 38 años, perdón, 38 horas en el purgatorio. Si hoy Jesús apareciera delante de nosotros y nos hiciera esta propuesta, ¿qué le responderías? Muy bien, vamos entonces a conocer este increíble testimonio, este relato de la vida de esta santa. Ella vivió del año 1380 al año 1433. Cuentan las antiguas crónicas que, recién paralizada, tenía una esclerosis múltiple. Una noche soñó en un sueño que Jesús se aparece, casi como San José o como San Pablo, que también tenía visiones a través de los sueños. Una noche soñó Liduvina, perdón,
que nuestro Señor le proponía este negocio, un convenimiento. Para pago de tus pecados y conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? ¿38 años tullida en una cama o 38 horas en el purgatorio? Ante esta propuesta de Jesús, la santa pues repone casi que inmediatamente, sin reflexionar mayormente sobre la respuesta. Y ella respondió: prefiero 38 horas en el purgatorio. Y en ese instante, inmediatamente sintió que la muerte tomaba poder sobre su cuerpo, o sea, que moría literalmente, y que iba al purgatorio, y en el acto empezaba a sufrir. Y pasaron 38 horas, 380 horas y 3080 horas. Y su martirio no terminaba. Y al fin preguntó a un ángel que pasaba por allí: ¿por qué nuestro Señor no me habrá cumplido el contrato que hicimos? Me dijo que me viniera 38 horas al purgatorio y ya llevo 3800 horas. El ángel fue y averiguó y volvió con esta respuesta: ¿que cuántas horas cree que ha estado usted en el purgatorio? Pues 3800, respondió. ¿Sabe cuánto hace que usted se murió? Replicó el ángel. No hace todavía 5 minutos que usted ha muerto. Su cadáver todavía está caliente y no se ha enfriado. Sus familiares todavía no saben que usted se ha muerto. No han pasado 5 minutos y ya se imagina que van 3800 horas. Al oír semejante respuesta, la santa Liduvina se asustó y gritó: Dios mío, prefiero entonces estarme 38 años tullida, paralizada, en la tierra. Y en ese acto despertó. Y en verdad que estuvo 38 años paralizada, y a quienes la compadecían, ella le respondía: tengan cuidado, porque la justicia divina en la otra vida es muy severa. No ofendan a Dios, porque el castigo que espera a los pecadores en la eternidad es algo terrible que no podemos ni imaginar. Y entonces ella seguía sufriendo, contenta con su parálisis, como ya dije, una esclerosis múltiple, que son de las primeras que se empezaron a registrar en la historia, por cierto. Seguía sufriendo contenta su parálisis para pagar sus propios pecados y para conseguir la salvación de muchos pecadores. Aquí cabe una máxima que distintos santos han dicho: antes de pasar el umbral, misericordia; al pasar el umbral, justicia implacable. Bueno, he querido hoy iniciar esta reflexión, esta formación correspondiente pues a estas tres falsas devociones, con este testimonio de vida de esta santa, de esta y gran santa, porque es patrona de los enfermos crónicos. Imagínense ustedes, para que la iglesia la haya honrado con ese título, así habrá sido su sufrimiento. Vamos entonces a entrar, ya habiendo tenido esta munición de entrada, para entrar a dislucidar, discernir sobre estas tres falsas devociones que el Espíritu Santo denuncia en el Tratado de la Verdadera Devoción a través de San Luis María Griñón de Montfort, en miras a desterrarlas, combatirlas, aniquilarlas y constituirnos en enemigos frontales de ellas y hacerles la guerra y exterminarlas, expulsarlas de nuestra vida.
como tres grandes, feroces enemigos que hay que vencer. Y no en balde, repito, el Espíritu Santo a través de San Luis de Montfort las denuncia. Y todo esto con un único fin: vivir verdaderamente la consagración al Inmaculado Corazón. Por eso hemos dicho muchas veces en charlas pasadas que la consagración al Inmaculado Corazón de María, pues de verdad, queridos hermanos, queridas hermanas, no es un asunto de mero pronunciamiento de fórmulas. Si bien es cierto, y lo hemos dicho y hemos insistido y hemos apuntalado en ello, de que la exterioridad sin duda forma parte y es menester cumplir con ello, con el pronunciamiento de fórmulas, la recitación de fórmulas, porque es parte del ejercicio de la consagración. Es así, el mismo tratado lo enseña. En el numeral 227 en adelante habla de la consagración ritual y todas las fórmulas y el ejercicio que por espacio de 30 días se deben hacer. Y al final una consagración final, con oración final que mismo San Luis propone en el tratado. Además de todas las prácticas exteriores que ya hemos estado también examinando en otras charlas. Pero, debemos entender y tener claro, muy claro, de que hay un combate interior que tenemos que librar. Por eso he querido, como dije al comienzo, compartir pues esta impresionante historia de esta santa, para que nos demos cuenta qué es lo que está en juego. Si nosotros burlamos la cruz de Cristo y seguimos burlándonos de la cruz de Cristo en la tierra y evitándola con una vida cómoda, materialista, utilitaria y acomodada según el pensamiento del mundo, nos espera un sufrimiento gigante en el purgatorio. En el mejor de los escenarios, partiendo de que realmente nos logremos salvar. Por eso es muy importante combatir estas falsas devociones. La primera, numeral 101 del tratado, los devotos inconstantes. Veamos qué nos dice el Espíritu Santo y de qué forma nos denuncia y nos advierte sobre esta falsa devoción. Los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos y con asaltos. Es decir, es una devoción que en un momento dado nos podemos mostrar, es una devoción de estadios emocionales. Es decir, en un momento, según la situación, circunstancia que estemos viviendo, podemos ser como muy fervorosos y sobre todo demostrarlo exteriormente, ¿no? A través de genuflexiones, palabras, gestos, movimientos que hacemos de una u otra forma, en un santuario, en una visita, en una peregrinación, haciendo algún devocional, practicando algún devocional, etcétera. Incluso visitando hasta el mismo Santísimo Sacramento. Pero hay una inconstancia y es la volubilidad, es decir, somos volubles en este tema. No hay una firmeza para combatir reciamente el pecado dentro de nosotros. Los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos y como asaltos. Ya fervorosos, ya tibios. En un momento dado, como dije, son muy fervorosos, pero al instante, al cabo del tiempo, o al mes siguiente, o al día siguiente, o a las semanas siguientes, o al año siguiente, están totalmente tibios, arrasados, domados, infestados por el demonio de la sedia. Y ya hemos explicado en charlas pasadas qué es este demonio, cómo actúa y en qué consiste, y cuyo único fin es llevar el alma al infierno. Es lo que también se conoce el invierno de Satanás, el enfriamiento de Satanás, el invierno satánico sobre el alma. En un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, de verdad, uno mismo dice, bueno, dependiendo del momento que estoy viviendo en mi vida, particularmente en un retiro, en un encuentro de hermanos, y de repente me siento muy fervoroso, muy dispuesto, muy encendido, porque de repente he tenido contacto con algún instrumento de la iglesia, algún vidente, algún sacerdote muy ungido, he ido a un retiro, he ido a un congreso, o he estado en contacto con gente que ora mucho y de repente me siento encendida, motivada. Muy bien, lo cual es bueno.
Por supuesto que, bueno, ¿dónde está el problema? En lo que sucede después, precisamente. Aquí nos acordamos de la parábola de el sembrador, el primer escenario, ¿no? Que es aquella semilla que cae junto al camino. Interesante, no cae en el camino es Cristo, cae fuera del camino, fuera de Cristo. Y esto es aquel que justamente por falta de entendimiento viene el demonio y arrebata las. Bueno, es ese escenario. En un momento dado se recibe la munición, el entusiasmo, la fuerza, el ímpetu, el deseo de hacer y de convertirse y de obrar y de conocer. Incluso se despierta hasta cierta hambre por Cristo y su palabra, cierta hambre por conocer de la doctrina, las profecías, la palabra de Dios. Pero posteriormente viene este contraataque y por no resistirlo y ceder, entonces viene un enfriamiento. Estos son los devotos inconstantes. En un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio. Poco después ya no son los mismos, dice aquí el Espíritu Santo. Abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben en todas sus cofradías, pero luego no cumplen sus normas con fidelidad. Esto de la fidelidad se refiere a la fidelidad a la cruz, porque toda auténtica devoción a la Santísima Virgen nos conduce a un único camino, y ese único camino es el Calvario. Pero en la medida que entonces la situación empieza a apretar y a hacerse exigente en cuanto a las renuncias que tenemos que hacer en la vida, ya esta vida de cruz empezamos a rechazar y a posponer el compromiso y a dilatar el compromiso con la cruz y lo que ésta exige, que es único y claro su mensaje: renuncia, desprendimiento, abandono, conversión, penitencia, sacrificio real, no aparente, real, y no para agradar a los ojos de los hombres y para que los hombres nos vean haciéndolo tampoco, porque de eso muy bien el apóstol San Pablo lo denuncia. Además de que Jesús nos habla de los tres grandes secretos, las tres grandes obras que debemos hacer en secreto. Y estas tres grandes obras, como bien sabemos, las voy a recordar. Yo sé que la mayoría nos acordamos, pero aún así lo voy a comentar. Es ayunar en secreto, pero no para que los hombres te vean. Dice, unge tu rostro, lava tu rostro para que los hombres no vean que estás ayunando. Es decir, el sacrificio. Cuando estamos haciendo actos de sacrificio y queremos atraer como la conmiseración de los hombres, las palabras lastimeras de los hombres, como esa palmadita encima del hombro, ¿verdad? Y como para ya tener la recompensa de los hombres. Y de hecho Jesús dice, el que obra así ya tiene su recompensa. La recompensa es esa, la que le van a dar los hombres, pero la de Dios la pierde. La de Dios la pierde. Los otros dos grandes movimientos o grandes obras que tenemos que hacer en silencio, en el secreto, es el hacer obras de misericordia, dar limosna en secreto. No hacer tocar trompeta como hacían los doctores y fariseos de la ley, que cuando daban alguna limosna, hacían tocar trompeta delante de ellos para que todo el pueblo viera que ellos eran magnánimos, misericordiosos, compasivos con los pobres. En el caso nuestro, Jesús nos manda a hacerlo en secreto, en silencio, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Dice así textualmente Jesús en su palabra. Es hacer obras de misericordia sin publicarlo y sin decirlo a nadie. Tan solo por alguna razón o circunstancia que en un momento dado hay que dar testimonio, es diferente. Cuando por alguna razón, y es Dios mismo que de alguna manera nos permite dar el testimonio, o otros dan el testimonio, preferiblemente que sea otros quien lo hagan. Dice en el libro de Proverbios, que no te alabe tu propia boca, que te alabe la boca de los extraños. Dice así, lo repetiré, que no sean tus propios labios los que te exalten y te alaben, que sean los labios de otros, de los extraños. Dice, no seas tú mismo, sean otros que proclamen tus buenas obras, pero que no lo hagas tú mismo. Bueno, es eso, una de las enseñanzas que también nos da el libro de Proverbios.
Y lo otro que debemos hacer en secreto es orar. Dice, cuando entra a tu puerta, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, ora en secreto, que tu Padre que ve en lo secreto, en público te recompensará. Orar en secreto, es decir, no el exhibicionismo, el protagonismo en el servicio. Cuando a veces queremos ser protagonistas, exhibicionistas, por lo que hacemos para Dios. Eh, el servicio en todas sus formas, en que éste pueda ir, por la oración que hacemos, por la palabra que predicamos, por el servicio que prestamos. Queremos que los demás lo vean y exhibirnos y conseguir así el aplauso y la admiración de los hombres. Bueno, estas tres cosas precisamente Jesús nos manda hacer y obrar en silencio, en silencio. Esto es parte de la cruz, esto lo comenté como parte del camino de la cruz y de esa vida silenciosa y secreta, recogida en el mundo del silencio interior del corazón inmaculado de María, al que la Virgen nos llama a vivir en el camino a la cruz. O sea, ahí hay también una cruz, tenemos que crucificar el ego, porque en esos tres movimientos, pues es el ego el que quiere ser admirado, reconocido y aplaudido por los hombres, y que obviamente encumbra y alimenta la soberbia y el orgullo, que es el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición, como bien dirá el Señor, y al contrario nos pide, esfuércense a entrar por la puerta estrecha, que es la otra, la contraria. Seguimos avanzando en este increíble numeral 101, donde nos denuncia pues de estos devotos inconstantes. Volveré a leer esta parte que me parece muy interesante para todos, porque verá que nos alumbra, nos timbra la mente, nos sacude la cabeza, el corazón, porque abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen y se escriben en todos los movimientos y cofradías de la Virgen. Bueno, cuanto movimiento nuevo sale de la Virgen, que prometa ser como lo más novedoso, lo último que ha salido, la última moda del Espíritu Santo, la última moda de la iglesia, lo último que está moviendo a la iglesia y donde todos se están moviendo y se están inscribiendo, allá voy y me meto yo, porque es lo último, porque yo quiero figurar, yo quiero aparecer ahí también. Quiero ser visto, quiero ver y ser visto. Pues aquí es un devoto inconstante, es un peligro. Eso es demonio de la sedia, volvemos y lo hemos dicho muchas veces. Y muchas veces nos cargamos de muchísimas devociones. También es cuando queremos a veces hacer muchos ejercicios espirituales, que si la devoción a la uña de la Virgen, la devoción al diente de la Virgen, la devoción a la nariz de la Virgen, la devoción al dedo meñique de la Virgen, y bueno, cuánta devoción existe, y no estoy diciendo que sean malas, por supuesto que no, claro que no, pero perdemos el enfoque, porque nos cargamos muchas veces de muchas devociones y entonces estoy con la devoción de la divina misericordia, con la devoción de la divina voluntad, con la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, con la devoción al Inmaculado Corazón, con la devoción a la preciosísima sangre. Estoy cargado de grupos y llega un momento en que hago tanto que no hago nada, que no hago nada. Ese es el punto. También es un tema. Y hay una avaricia, por cierto. Ahí sin darnos cuenta hay una avaricia espiritual, porque queremos comer de todo y hacer de todo. Y hay una avaricia espiritual, aún sin darnos cuenta. Esto de que San Juan Eudes, el gran santo de la noche oscura, nos va a hablar de este tema, de la noche oscura. Y ahí él va a denunciar lo que se llaman los 7 pecados espirituales, capitales, los 7 pecados capitales espirituales, es decir, la lujuria espiritual, la soberbia espiritual, la gula espiritual, el orgullo espiritual, la envidia espiritual, la ira espiritual. Ya no solamente son de la carne en su acepción como ya más simple la conocemos, sino que también trascienden al mundo del espíritu del hombre. Bueno, esto lo va a enseñar y lo va a denunciar muy bien San, eh, San Juan de la Cruz, corrijo, San Juan de la Cruz, es el gran santo de la noche oscura, hago la corrección, San Juan de la Cruz. Eh, dice aquí, abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben en toda su cofradía, pero luego no cumplen sus normas con fidelidad. Esto es importantísimo, la fidelidad. El devoto inconstante no es fiel a la cruz, no es fiel a la cruz. Esa es un rasgo característico, prototípico
determinante, ¿no?, para identificar esta falsa devoción en nosotros, y es la infidelidad a la cruz. O sea, hemos cumplido exteriormente con todo el bagaje que la exterioridad en la devoción a la Virgen nos pide, una devoción u otra, un movimiento u otro, que nos propone, que nos plantea, pero cuando ya se acerca la prueba o vemos que la prueba se está acercando, huimos cobardemente, huimos de la cruz, renegamos de la cruz, maldecimos la cruz. Este es un tema tremendo, la infidelidad a la cruz. O rechazamos la cruz, incluso diabolizamos la cruz. Ya le voy a explicar qué es eso. Diabolizamos la cruz de Cristo, porque cuando nos hemos consagrado es para que María nos lleve al Calvario. Repítaselo, dígaselo usted ahí, querido hermano, querida hermana, que yo también me lo digo a mí mismo. Cuando nos hemos consagrado o nos queremos consagrar o nos estamos preparando para la consagración al Inmaculado Corazón o incluso renovándola en un tercero, cuarto, quinto, sexto estadio, vaya usted a saber. Y nos queremos entonces consagrar a la Virgen, es para que ella nos lleve a la cruz, al camino, vía al Calvario, por la vía dolorosa, al patíbulo de la cruz. Para eso nos consagramos, hermanos, para crucificar las pasiones de la carne en Cristo, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas. Y a los Colosenses también habla de esto, que todo aquel que ha crucificado sus pasiones ha muerto ya en Cristo. Ha muerto en Cristo, la cruz de Cristo, y por tanto resucitará en Cristo también, porque esa es la promesa. Tremendo esto de la fidelidad a la cruz. Muy bien, ustedes han escuchado esta expresión que muchas veces las personas que no están bien de la mente, que no están bien de la cabeza, que tienen problemas, trastornos psicológicos, mentales, se les llama lunáticos. Eso lo sabemos todos. Se les llama lunáticos, como si la luna, cuando a alguna persona los cambios de la luna le generan trastornos psicológicos, de ahí viene la expresión lunático, que está loco, que no está en sí, que ha perdido la cordura, que está desvariando, que tiene un trastorno mental, psicológico, psiquiátrico, etcétera. Bueno, miren lo que dice aquí, esto es tremendo. Entonces, todos aquellos que abrazan cuanta devoción a la Virgen existe y se escriben en todos los movimientos y sobre todo los de moda, los que de repente van surgiendo y prometen ser como el último movimiento y en el que las personas más se están como uniendo, y es como la aparición de moda, el mensaje de moda, el movimiento de la Virgen de moda. Entonces ahí se inscribe, pero igualmente para no cumplir la exigencia de la cruz de Cristo, que es el mensaje de María. Porque el mensaje de María no es otro que la cruz de Cristo, querido hermano. Entonces dice aquí San Luis que ese tipo de personas tienen una característica y los denomina de la siguiente forma: cambian como la luna. Son los lunáticos. Increíble esto. Los lunáticos cambian como la luna. Y María los coloca debajo de sus pies, junto a la media luna, porque son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel. Qué tremendo esto. Wow. Que el Señor nos libre a todos, hermanos y hermanas, de verdad, de ser infieles a la cruz y no caminar junto a María, sino quedarnos rezagados en el camino de la cruz, todo porque no queremos perder la vida de este mundo y los placeres de este mundo. El materialismo, el facilismo, el comodismo, todo lo que este mundo nos propone para disfrutarlo a sus anchas. Incluso la ideología de este mundo, el ir conforme al pensamiento modernista y progresista de este mundo, lo cual es totalmente nauseabundo, tóxico y contrario a Cristo.
junto a la media luna porque son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel, que se distingue por la fidelidad y la constancia. ¿Vieron? La fidelidad y la constancia son hermanas, están hermanadas. La constancia y la fidelidad. Ser constante es ser fiel y ser fiel es ser constante. Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad a pesar del mundo, del demonio y de la carne. Por eso, y quiero culminar este segmento de esta falsa devoción, de la inconstancia a la Virgen, con lo que bien dice el capítulo 16 de Lucas, que nos habla de la parábola del mayordomo infiel o del mal mayordomo, el administrador infiel, dependiendo de la versión bíblica que usted lo lea. El administrador infiel, aquel que va pues falseando las cuentas, eh, para que cuando ya su amo lo despida de la administración, no pase miseria, no pase indigencia. Bueno, ya conocemos si fue falseando las cuentas, los, las cuentas en cuanto a- al número de barriles y de aceite y de grano, que era lo que él administraba precisamente. Entonces Jesús dice a la final, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Entonces ese es el llamado, ser fiel en lo poco. Dice Jesús, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. Y si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo más. Y a veces pretendemos, que esta es otra presunción demoníaca, que aún siendo en esta condición, queremos grandes cosas y grandes responsabilidades y no somos capaces de llevar ni siquiera la cruz. Y queremos aún así que Dios nos dé grandes responsabilidades en el servicio, en el liderazgo de un movimiento, de un compromiso, de una obra de Dios. Reflexionemos sobre esto. Repetiré de nuevo lo que dice este capítulo 16 de Lucas. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, también lo será. Y el que es infiel en lo poco, en lo más, también lo será. Vamos entonces a continuar para ir avanzando. Los devotos hipócritas. Este es otro tremendo problema que tenemos que vigilar mucho, que es la hipocresía en el camino con la vida. O sea, cómo poder compaginar, porque cuesta, cómo es posible, pero es posible, efectivamente sucede, porque de hecho aquí lo denuncia el Espíritu Santo, de que aún queriendo servir a la Virgen y aún queriendo honrarla, amarla, sin embargo puedo ser un tremendo hipócrita, un falso de corazón. Dice el numeral 102. Hay todavía otros falsos devotos de la Santísima Virgen, los devotos hipócritas. Y la hipocresía va a consistir en el encubrimiento del pecado. Miren ustedes lo que dice. Encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de la Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por los que no son. Bueno, esto sí es algo muy grave cuando estamos haciendo cosas que efectivamente ofenden a Dios. Por ejemplo, yo me presento como un gran devoto, una gran devota, un gran consagrado, una gran consagrada, o pretendo a hacer la consagración al corazón de María, ¿verdad? Y sin embargo, estoy permitiendo, aupando, celebrando, por ejemplo, el aborto. Ideológicamente estoy de acuerdo con el aborto, me parece bien por razones jurídicas, legales, ideológicas, del modernismo y del progresismo que caracteriza este mundo, pero yo, sin embargo, estoy consagrada a la Virgen, devoto hipócrita. Bueno, y así lo podemos aplicar a todos los demás campos, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, estoy juzgando y señalando, condenando como un juez severo al Santo Padre, el Papa Francisco. Esto lo pongo como un ejemplo.
y me convierto en un severo juez contra el Santo Padre, denunciándole públicamente cualquier cantidad de cosas. Y todo eso que yo denuncio al Papa Francisco resulta que mis hijos lo están viviendo y lo están practicando. Por ejemplo, mi hijo, en el caso, es homosexual y está conviviendo con otro, o mi hija está conviviendo en pecado con su novio, o están vueltos a casar y comulgan, y yo convivo con todo eso y lo celebro. Y estoy juzgando y señalando al Papa Francisco. Bueno, esto es la devoción hipócrita y sin embargo me muestro exteriormente como un gran devoto de la Santísima Virgen María. Hipocresía. Tenemos que tener mucho cuidado de verdad con este tema. Pedir al Espíritu Santo que nos haga diáfanos, transparentes, claros, lúcidos, y no esta falsa postura, vestidura engañosa. Hombre de dos aguas, dirá Santiago. El hombre hipócrita es hombre de dos aguas, que vierte agua dulce y agua salada, o agua amarga. Una misma fuente no puede vertir agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. O peor aún, si lo vamos a ver desde la óptica de San Pablo, él es más estricto todavía, porque San Pablo habla de que no se puede beber de la copa de los demonios y de la copa de Dios al mismo tiempo. Por un lado, queremos beber de la copa de la Virgen, del cáliz de la Virgen, que es el cáliz de Cristo, que es la copa de Dios, pero por otro lado también estamos bebiendo entonces de la copa del demonio, hermanos. La hipocresía en el juicio, en el señalamiento. Tenemos que tener cuidado con esto y de verdad pedirle al Espíritu Santo que nos purifique, que nos dé un corazón como el de David. No que en cuanto a que David no fuera un hombre pecador, porque evidentemente lo era, sino en cuanto a la sensibilidad para reconocer el pecado. Un corazón conforme al mío, me he elegido, le dice Dios al profeta Samuel cuando va a elegir a David, pero no porque David nunca fuera a pecar, porque ya sabemos que cometió grandes pecados, sino era por la sensibilidad que tenía el corazón del rey David. Entonces, pedir un corazón de carne, hermanos. Pedir al Espíritu Santo que nos estremezca, que nos sacuda y nos dé un corazón de carne, sensible. Primero para ver nuestra verdadera condición, nuestra verdadera realidad, que muchas veces pues, señalando y juzgando a los mismos hermanos. Y todo eso que señalamos y juzgamos nuestros propios hijos y nuestra propia familia lo está cometiendo y lo está haciendo. Hipocresía. Y aún así me muestro como un gran devoto de la Virgen María. Por último, tenemos la última falsa devoción, para irnos a el segmento de preguntas y respuestas, inquietudes. Siempre es un momento muy hermoso porque todos aprendemos mucho. Los devotos interesados. Este es un tema, esta es una terrible falsa devoción y tenemos que estar muy vigilantes porque si uno observa bien el petitorio, el hilo conductor que tiene el petitorio del mensaje de Fátima, de la aparición de Fátima. Voy a utilizar el mensaje de Fátima porque tal vez es uno del que como que más conocemos, más sabemos, porque hay muchos más, por ejemplo, Elizabeth Francia, pero es muy extenso, más extenso el mensaje, Akita Japón, Garabandal, etcétera, pero voy a valerme mayormente de Medjugorje. Son ya 50 años imagínense ustedes, de mensajes, ¿eh? Cuánto no pudiéramos hablar. Pero voy a centrarme mayormente en el de Fátima para ver el petitorio y el hilo conductor que tiene este petitorio. Fíjense ustedes, cuando la Virgen María aparece a los pastorcitos eh, del 13 de mayo al 13 de octubre del año 1917, que es donde se da el itinerario de las apariciones, ¿verdad? El interín de las apariciones, 6 apariciones que hubo. La Virgen siempre fue muy clara, lúcida, diáfana, precisa, lacónica, fue la Santísima Virgen. Siempre les señaló y les enseñó a los pastorcitos que tenían que darse por otros, pedir por otros, no por ellos. Nunca les habló y les enseñó que la prioridad era lo que ellos querían para ellos o lo que ellos deseaban para ellos. No,
Ese no fue el itinerario del petitorio y del hilo conductor que tuvo este petitorio en esas apariciones. A lo largo y ancho, repito, desde el 13 de mayo al 13 de octubre, la Virgen siempre se reveló y se mostró y enseñó en función de los demás, nunca en favor de ellos mismos. Vayan a las crónicas de las apariciones y examinen lo que les estoy diciendo, para que vean y confirmen que efectivamente fue así. Aclarado esto, vamos entonces a dar lectura y a reflexionar sobre lo que nos dice aquí el Espíritu Santo en esta séptima y última falsa aparición, o perdón, falsa devoción. Existen finalmente, numeral 103 del tratado, existen finalmente los devotos interesados. Son aquellos que solo acuden. Fíjate la expresión que usa, solo. O sea, que si no es así, no lo hacen. Son aquellos que solo acuden a la Santísima Virgen para ganar algún pleito. Es decir, estamos en un problema y queremos que la Virgen nos favorezca. Claro, pero es mi problema, no es el problema del otro. Evitar un peligro, claro, un peligro, pero mi peligro, no el peligro de otro. Curar de una enfermedad, claro, mi enfermedad, pero no la enfermedad de otro. O por necesidades semejantes. Claro, siempre mis necesidades, no las del semejante, las del otro. Muy bien, y si no es por este egoísmo espiritual, volutivo, egoísmo espiritual, aún queriendo de la madre y sirviendo de la madre y pidiéndole a la madre y consagrándose a la Virgen María y practicando cualquier cantidad de devociones exteriores a la Virgen, somos egoístas, egoístas, porque vamos en función nuestro, ensimismados nosotros mismos. Esto es increíble, pero qué tremendo esto, hermanos. ¿Cómo es posible, verdad? Uno reflexiona. Dice, pero ¿en qué cabeza cabe? Se supone que es el desprendimiento a ultranza, es el servicio a los demás, por excelencia, lo que la Virgen nos enseña y nos pide. Pero vamos aún así ensimismados, pensando en nosotros, primero en nosotros. Y se nos olvida una máxima y enseñanza de Jesús en el Evangelio. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. A ver, ¿cómo se entiende esa palabra de Jesús en este caso? Porque voy pensando primero en mí y pidiendo primero en mí. Es decir, como bien dice aquí, en el pleito mío, en el peligro mío, en la enfermedad mía y en la necesidad mía. Y Jesús dice, has de saber que los primeros serán los últimos. Al cambio y por el contrario, los que se hagan últimos serán los primeros. Por eso Jesús dice, y los últimos serán los primeros. Y esta palabra la enseña justo en medio de un pasaje, de un momento donde hubo una cierta crispación y tensión entre los apóstoles porque peleaban por cuál sería el que iba a ocupar el mejor puesto al lado de Cristo, cuando la mamá de Juan le pide que Juan y Santiago se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús le dice que eso solo le corresponde darlo al Padre, pero que él sí les va a garantizar que se van a beber la misma copa del cáliz del martirio que él va a beber, que ellos la van a beber. Les promete cáliz de martirio, es lo que Jesús les promete a esta madre que ora y pide egoístamente, vanidosamente. Y entonces hubo una tensión entre los apóstoles porque sintieron celos, sintieron envidia de que aquellos dos, Jesús en un momento dado les pudiera dar ese puesto de preferencia a la izquierda y a la derecha. Que por cierto, el de la derecha le corresponde a su Madre Santísima, la Virgen María. Esto es interesante. Querían ocupar el lugar de la Virgen. Imagínense ustedes que esta madre le pedía a Jesús que sus dos hijos ocuparan uno el lugar que le correspondía a la Virgen y otro el lugar que le correspondía a San José. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Qué tremendo esto. Y entonces los apóstoles sienten celos, hay cierta tensión que se generó en el cuerpo apostólico y Jesús introduce esta fulminante enseñanza.
lapidoria, lapidante enseñanza. El que quiera ser el primero, hágase primero servidor de todos. Porque el que quiera ser primero será el último y el último será el primero. Llamó al servicio, la preeminencia en el servicio a los demás. Bueno, esto tiene que ver con esto, con la consagración. Vamos a culminar. Voy a volverlo a leer por completo. Dice así: existen finalmente los devotos interesados, son aquellos que solo acuden a la Santísima Virgen para ganar algún pleito, evitar un peligro, curar de una enfermedad o por necesidades semejantes, sin las cuales no se acordarían de ella. Unos y otros son falsos devotos. En nada, mira qué firme, qué radical es el Espíritu Santo, porque es muy radical, ¿verdad? Mira lo que dice aquí: en nada aceptos o aceptables a Dios ni a su Santísima Madre. Así como Jesús no pudo aceptar esa petición, fue inaceptable por el Señor esa petición de esa madre, y aunque imagínense ustedes la forma hasta piadosa, traten de imaginarse, de recrear como ese momento de ese pasaje bíblico, esta madre de Juan y Santiago pidiéndole a Jesús, imagínense las palabras que estaría empleando: Jesús, Señor, mira, yo te ruego, hasta muy piadosamente, ¿no? Y sin embargo fue inaceptable para Cristo esa petición, porque ciertamente era una devota interesada. ¡Guau! ¡Qué tremendo esto! Que Dios nos libre de esto. Y hago una última acotación para dejarlo para la reflexión, para que todos nos examinemos. ¿Cuántos rosarios, queridas hermanas y queridos hermanos, hemos hecho de manera interesada? ¿Cuántas veces nos hemos abalanzado nosotros al Santísimo Sacramento, a la misa, al grupo de oración o algún instrumento, alguna persona, o pidiendo oración aquí y allá? Y nos hemos abalanzado o hemos hecho un rosario, ¿cuántos rosarios? Vaya usted a saber. Y los hemos hecho con este espíritu de interés, primeramente nosotros. Como dije, y con esto despido la reflexión y formación del día de hoy, el itinerario de las apariciones de Fátima, el petitorio, el hilo conductor que tuvo ese petitorio de la Virgen, nunca la Virgen fue en función de los deseos de cada uno de los niños y los pastorcitos. Siempre ella se reveló y se manifestó en función de los demás, y todo lo que les pidió siempre fue en función de los demás, nunca en función de ellos. Por supuesto que les prometió el cielo, por supuesto que les dijo que iban a ir al cielo, por supuesto que les habló de la promesa del cielo, pero mientras estaban en la tierra, los invitó siempre fue al sacrificio en función de los demás y no el interés propio. El Señor les bendiga, y la paz abundante de Jesucristo, que excede a todo conocimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.